Bien, en este caso ahora vamos a hablar sobre paisaje dibujado con técnicas de punta. Eh, lo he dividido en distintas técnicas, pero realmente al final todas se pueden mezclar. De hecho, es conveniente. Y vamos a ver incluso ejemplos aquí en técnicas de punta que vais a ver cosas mezcladas con técnicas de mancha. Así que no os extrañe. Simplemente lo he ordenado así porque entiendo que es más fácil comunicarlo. Pero luego después vosotros hacéis uso de todos estos trucos como mejor os convenga, ¿no? Bueno, pues este de técnicas de punta tiene mucho que ver con la parte introductoria de esta clase de hoy, ¿no? Fijaos este ejercicio donde primero el encuadre ya no es directamente mirando la ciudad, sino que deja la ciudad a un lado. ¿M? Y ya lo que quiere ver es sobre todo esta loma que está en primer plano y tiene un tratamiento mucho más intenso, mucho más de contraste. Luego después a la derecha vemos la ciudad, pero la ciudad, ojo, no es un mazacote, sino que tiene un primer plano donde está la muralla, luego tiene una zona verde, luego tiene la ciudad y luego tiene que sobresalen los pináculos, las torres, e incluso ahí, pues parece que ahí, enfrente de la ciudad, detrás de la loma, parece que debe haber algo. Y al fondo está el paisaje, la sierra, el horizonte. Bueno, creo que hay, con técnica de punta, como veis, muchas maneras de intensificar las proporciones. Fijaos qué tratamiento del primer plano con total contraste, luego después llamar la atención sobre las cornisas, el resto está a línea muy finito, con mucha sutileza. Es un dibujo magnífico con una sola herramienta, bueno, como todos los que os pongo. Bueno, este dibujo, como veis, es aquí compuso, en una lámina compuso dos dibujos de su bitácora. Bueno, básicamente lo que quería hablar era de este de aquí, ¿no? Y ese de aquí es muy interesante la parte de cómo diferencia lo que está cerca, lo que está lejos, lo que está en medio y lo que está entre lo de en medio y lo de lejos. Tiene solamente alinea y tiene muchísima profundidad, ¿no? La segunda cosa que quería destacar es cómo con estos garabatos se entiende perfectamente la ciudad, o cómo se entienden con estos garabatos que lo de aquí es vegetación, o cómo de entre todos los garabatos ha intensificado aquí para que se destaque sobre todo la torre de San Esteban, ¿no? Una de las torres más importantes de Segovia. Bueno, seguimos pasando. Este era lo que os decía al principio, es técnica de punta y sin embargo veis cómo este primer plano de aquí está a mancha. ¿Mm? Así que, bueno, lo he colocado en técnicas de puntas porque me interesa que veáis cómo con técnicas de punta, en primer lugar, sabemos el tamaño del espacio. Fijaos cómo ha dibujado a las personas con estos garabatos tan evocadores de personas que parece que están todos sentados ¿no? Dibujando. Luego después la parte de vegetación. La parte de la vegetación absolutamente tiene estos garabatos de primer plano, luego tiene esos garabatos que están más atrás, encima de la loma, y son garabatos distintos a los garabatos de la ciudad, que son más quebrados, ¿no? Son evocando más formas prismáticas. Y dentro de eso incluso le da más caña a las torres que más le interesan. Es nuevamente un dibujo que a nivel de esfuerzo técnico o a nivel de tiempo, pues seguro que lleva poquísimo, ¿no? Pero fijaos qué nivel de sutileza, otra vez, qué nivel de inteligencia, qué nivel de análisis. Fijaos, incluso esta línea de aquí ya está diciendo que hay un horizonte, que este es otro horizonte, que este de aquí es otro horizonte, que esto de aquí es otro horizonte, que aquello es la ciudad, que eso es otro horizonte, que la vegetación... O sea, todas esta análisis del paisaje lo ha estructurado perfectamente y se ha utilizado de los garabatos y de las intensidades para evocar la profundidad. Y en un momento dado, pues además ha metido mancha, como os decía, en este primer plano. A veces, como os decía, el propio paisaje tiene fugas. A ver, claro, es que esto está
con la mano del hombre, ¿no? Porque esto de aquí es una tapia. Esto es una tapia y todo pues parece que fuga. Con lo cual, a veces nos podemos aprovechar de eso. Pero bueno, lo más interesante es que veáis cómo los garabatos de cerca tienen una intensidad, los de lejos tienen otra, el árbol de cerca tiene una intensidad, los de lejos tienen otra, y todo esto, en este caso, está hecho con técnica de punta. Incluso cuando queremos dar gris, pues fijaos, se hace un rayadito, ¿eh? Que es distinto a este otro que está delante, que es distinto a este otro que está delante. Este ya es un trabajo de punta que además mezcla técnicas, porque lo que está dibujado parece que es lápiz, ¿no? Pero cuando quiere acercarse las cosas, pues utiliza además algo que parece pilot o un lápiz muy blando con la punta muy fina, o no sé. La cosa es que fijaos cómo se mezclan técnicas de punta para que se vea muchos niveles de profundidad, ¿no? Entonces, niveles de profundidad que podemos ver, el bordillo de la cera, que además es un bordillo que le ha invadido la vegetación, ¿no? Que sale vegetación por todos los lados. Luego después tenemos este poste fantástico que nos ayuda a ver que hay mucha distancia desde aquí hasta el fondo. Eso es una ayuda muy buena, saber ver que ese poste solitario en el paisaje nos ayuda a darle profundidad. Detrás del poste viene esta pequeña tapia, ¿no? Este pequeño borde para que la gente se siente o para que la gente no se caiga al otro lado, ¿no? Y claro, pues como está centrando toda la atención aquí, pues llega un momento en el que dice, ya no me interesa dibujarlo todo con la misma intensidad, porque entonces pierde fuerza, ¿no? el ejercicio. Bien, pues después de la tapia llega este árbol donde está mezclando otra vez la parte iluminada, tiene una intensidad y luego la parte que está en sombra, pues ya le está metiendo el pilot o alguna herramienta de este estilo, ¿no? Y aún así la parte a lápiz tiene más intensidad que la que va a continuación. Fijaos cómo está generando otra vez distancia. Y así sucesivamente, porque no son los mismos los garabatos de aquí, que es un tipo de vegetación, que los garabatos de aquí, que son tipos de árboles distintos, que los garabatos de aquí, que parecen que están al fondo, y no es lo mismo este tipo de garabato para la arquitectura que este otro tipo de aquí para la arquitectura. Nuevamente, en este caso, no solamente una técnica de punta, sino dos técnicas de punta superpuestas y ordenando el espacio, analizándolo para poder ir sacando. Yo ahora mismo me estoy imaginando a vosotros con vuestros bitácoras siempre en el bolsillo y cada vez que vayáis paseando pues tenéis la ocasión de hacer uno de estos ejercicios, ¿no? Y por lo tanto, si un día solamente tenéis un boli, pues un boli. Que tenéis más herramientas, pues le vais a sacar más partido, ¿no? Bueno, aquí veis, lo he puesto este además porque tiene una cosa de la cual no hemos hablado todavía, que es el agua. Todo esto es un río, ¿eh? Y aquí hay un salto, y aquí, bueno, pues sale la espuma del agua cayendo y luego ya sigue hacia el puente. Bueno, pues este espacio de aquí es muy sofisticado, porque claro, cae toda la ladera, luego viene al valle, luego está el río, y luego el río cae, y luego después tiene un agujero por allá. Saber mirar eso, y el Alcázar de Segovia está allá al fondo, y esta es la Casa de la Moneda. O sea, eso es un encuadre muy interesante, porque está contando cómo Segovia tuvo una casa de la moneda. ¿Por qué? Porque porque había un río que le permitía tener energía para poder mover máquinas, porque además estaba el Alcázar ahí al lado, porque estaba al lado de la ciudad, porque la muralla va por ahí cerquita y porque está bien comunicado con un puente. O sea, todo eso, el encuadre es súper analítico, ¿no? Si sabes de historia de Segovia, pues ese es un sitio magnífico para hacer un dibujo del paisaje que tiene porque estás contando mucho. Pero si no lo sabes, da igual. Si no sabes tanto de historia, bueno, pues tendrás que analizar que ahí hay una loma y por lo tanto eso cae, luego después aquello subirá, luego es lógico que haya un río por ahí, entre las dos lomas. Entonces, eso funciona bien, ¿no? Y luego, pues claro,
hay un trabajo de, no es lo mismo el árbol aquí cerca, perdón, lejos, que el árbol cerca, y lo ha trabajado distinto, o no es lo mismo que el árbol visto que el árbol reflejado, y no es lo mismo los árboles de cerca que los árboles de lejos. Y entre medias está surgiendo una arquitectura, y no es lo mismo la arquitectura de cerca que aquella arquitectura de lejos. Nuevamente con un montón de recursos y en ningún caso haciendo mucho detalle, sino evocando las cornisas, evocando los arcos, evocando las dovelas. Son dibujos evocadores, ¿no? Bueno, un encuadre muy parecido, hecho con una técnica de punta también, en este caso Pilot, y también muy acertado. No nos vamos a entretener más porque es cosas que ya hemos ido hablando. Este otro sí que me interesa más porque es más rápido y requiere de más estructura del paisaje. Fijaos cómo está el primer plano. Luego, en este primer plano se apoya la iglesia de la Veracruz, magnífica, y luego después hay otra loma allí, sobre esa otra loma está el Alcázar, y luego al fondo se ve todo el paisaje, ¿no? Y todo eso con un único pilot, pues hay que darle más caña al primer plano, luego después se le ha dado poca a esta zona de aquí un poco intermedio, ahí gris y ahí un gris todavía más claro. Pero es que además vemos el nivel de detalle y entonces el nivel de detalle de aquí no es ninguno y sin embargo aquí apenas los huecos y las cubiertas y las cornisas, ¿no? Por lo tanto, hay que dibujar muy poquito, pero hay que analizarlo muy bien. Otra técnica de punta que es el lápiz. El lápiz, por lo menos este debe de ser un 2B como mínimo. Pero vamos, si es un 4B o un 6B o un 8B tampoco me extrañaría. Y fijaos cómo el lápiz además nos permite muchas intensidades, muchos tipos de garabato, muchos tipos de grises y nos permite diferenciar lo de cerca de lo de lejos. En este caso además, muy inteligente, como todo lo que es vegetación está hecho a base de grises y rayados, tanto lo del primer plano como lo del plano segundo, como del plano del fondo, pero es que luego la arquitectura solo está hecha a línea, con lo cual se diferencia muy bien. Otro de los ejemplos donde existe perspectiva, y este pues es otro tipo de rotulador, otro tipo de garabatos, otro tipo de mirada sobre el paisaje. Pero se sigue analizando lo mismo, son cosas que ya hemos visto, ¿no? Vemos aquí ya el puente con la Casa de la Moneda, vemos el Alcázar, vemos el Valle, vemos la Veracruz, o sea, vemos realmente cosas que ya hemos visto ordenadas por los ojos y la mirada de distintas personas. Otra técnica de punta donde la arquitectura es mucho más intensa que la vegetación en este caso. ¿Y quién decide esto? Pues lo decide el arquitecto que está dibujando. Y en este caso ha querido destacar sobre todo las arquitecturas. Y la vegetación son garabatos de entre los cuales emerge la arquitectura. Este otro es ya una mirada muy poética, ¿no? Porque fijaos cómo tenemos en primer plano esta loma, y esta loma pues tiene mucha profundidad. Desde el primer plano hasta que llegas al borde de la loma hay varios niveles de intensidad, ¿no? Varios niveles de garabatos, varios niveles de todo. Y de la loma se ve cómo emerge la parte de arriba de un campanario de alguna iglesia, ¿no? Con lo cual ya nos está dando la información de que estamos dibujando un valle. Y luego después esta línea es más intensa que aquella de allá. Entonces ya estamos viendo cómo hay distintas profundidades. Y bueno, pues la arquitectura que nos interesa es esta, pero esta también aparece y se relaciona. Debe de ser una iglesia que está extramuros de la ciudad, ¿no? Porque si la ciudad está por aquí, pues esto es una iglesia que está fuera de la ciudad. Y además con un punto de vista totalmente singular, totalmente distinto, donde tiene muchísimo peso el cielo. Fijaos por qué ha hecho el encuadre ahí abajo, pues porque el cielo es algo que le ha llamado la atención en este paisaje. Pero aún así, fijaos qué gran distancia hay desde aquí hasta allí y luego hasta allí y luego hasta allá. O sea, fijaos qué profundidad tiene. Me parece que hay que ir a buscar miradas tan originales y tan interesantes como esta que estamos viendo aquí. Bueno, este otro, nueva mezcla de técnicas. En este caso es un tipo de rotulador aquí
y luego después el rotulador más fino en el resto, ¿no? Y creo que conviene comentar también que dentro de esto se ha dado el negro al primer plano, se ha dado el gris al último plano y se han dado los blancos en el medio. Aún así, si os fijáis bien, veis cómo los árboles de cerca tienen un negro, luego los intermedios tienen otro gris, luego esos otros están más grises todavía, más flojitos. Es decir, hay un... y luego incluso algunos están simplemente a línea. Hay un trabajo también de mirada, de orden, de profundidad, de evocación de la profundidad interesantísimo. Bueno, más ejercicios de este tipo donde vemos un primer plano. Claro que hay que tirarse un ratito para rayar esto, ¿no? Luego otro segundo plano en blanco, luego después la ciudad dibujada de una manera y luego la ciudad dibujada de otra. Pues tenemos aquí 1, 2, 3, 4 profundidades, 4 estructuras del paisaje, 4 horizontes, 4 análisis distintos que están dibujados de manera distinta, con gestos distintos y con maneras de evocar el espacio diferentes. Bueno, aquí otra donde además se está mirando la relación entre estas dos arquitecturas, habiendo una serie de pináculos por el medio, pero es que, ojo, que estamos lejos, estamos aquí arriba. La ciudad cae para luego volver a subir. Es un análisis también muy bueno. Este con lapicero, este otro también con lápiz, muy interesante porque además ha querido destacar la muralla. Y este otro donde destaca la arquitectura frente a la vegetación. Este, como os decía antes, es muy difícil de diferenciar qué es técnica de punta y qué es técnica de mancha. Y quiero terminar esta parte de la clase con esto, ¿no? Fijaos cómo aquí viene un muro, aquí hay una especie de valle, o sea, de meseta, perdón, que acabará con este barranco, la gente está aquí dibujando, pero luego después tenemos este otro valle, pero luego después una loma, pero luego después cae y tenemos una parte de vegetación y luego tenemos la arquitectura. Y llamaros la atención sobre la arquitectura, que es muy garabateada, pero si os fijáis está perfectamente construida, perfectamente proporcionada, con líneas de referencia. Creo que este es un buen ejercicio para empezar a integrar lo que son técnicas mixtas, de las cuales vamos a hablar en la siguiente parte del vídeo.